Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor Dios, te doy gracias por esta porción de tu palabra. Te ruego que la bendigas, que provees para aquellos, Señor, que todavía están batallando para entender, Señor, tu palabra. Y te pido también que nos abras el entendimiento y que prepares el corazón para poder recibir tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí están los discípulos de Jesús, alrededor de Jesús, oyéndolo, estaba orando él, y cuando terminó uno de ellos dice: Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Enséñanos a orar. Yo comencé a buscar aquí en la palabra de Dios sobre la oración y encontré que Jesús les dice: y cuando oren, no sean como los hipócritas. Caramba, está pesado eso, ¿verdad? Pero es que acordémonos que los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, todos estos religiosos, les encantaba pararse en las sinagogas, o sea, en las iglesias de ellos, y a orar bien alto para que todos los oyeran. Y se paraban a las esquinas de las calles y comenzaban a orar también a voz alta para que la gente dijera: wow, qué cerca está Dios, qué bendición, qué tremendo, ¿verdad? Pero querían ser vistos por la gente más que tener esa comunión con Dios Todopoderoso. Entonces Jesús dice: no sean así, porque dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. O sea, cuando estés orando, ve a tu cuarto, ahí enciérrate tú, ¿verdad? Dice: cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, qué bonito saber que no tengo que estar en un lugar público para hablar con Dios. Donde sea que yo pueda tener una esquinita, un lugar, yo a veces esperando a mi nieta o haciendo algo en el carro, cierro los ojos y ahí comienzo a hablar con Dios. Y es importante orar por nuestra familia, nuestros hijos, el trabajo, la iglesia. Usted nómbrelo, pero es importante que usted tenga en oración a aquellos que ama, ¿verdad? Y luego dice así, ¿verdad? Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Saben, hermanos, cuando estábamos sin Cristo, muchos de nosotros sabíamos rezar. Y la palabra rezar, las raíces de repetir, ¿verdad? Y ahí nos estábamos nosotros, el Padre Nuestro, y ya con eso teníamos un Ave María y se acabó. Y pensábamos que repitiendo esto íbamos a llegar al cielo. Y luego dice también que no es necesario un montón de palabras. Yo les he dicho, si hay alguien aquí que ora sencillamente, soy yo, ¿verdad? Yo no tengo mucha palabra. Acordémonos que mi primer lengua es inglés. Por lo tanto, yo batallo para usar palabras elegantes. Yo oigo a algunos de ustedes orar y digo: wow, qué chulada, ¿verdad? Pero yo digo: Padre bendito, perdóname, gracias, ayúdame, bendice a él, a ella. Y ese es mi nivel de la oración. Entonces, no crean que si ora mucho o recio o usa palabras elegantes, está llegando más al cielo. No, Jesús fue nuestro ejemplo de sencillez. Jesús fue nuestro ejemplo de cómo hablar con el Padre Celestial. Entonces, cuando uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, el Señor tomó la oportunidad para enseñar. Y él comenzó a hablar lo que ahora conocemos como la oración ejemplo, ¿verdad? Y nosotros lo conocemos como el Padre Nuestro. Y dice así Jesús: estaban sus discípulos, los iba a enseñar y les dice: vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Este fue un ejemplo de cómo hablar con Dios. Y yo quiero hacer hincapié en este punto, ¿verdad? Bueno, son 4 puntos que encontré aquí. Primero, Jesús nos enseña a hablar con Dios Padre. En inglés, hermanos, muchos de los que hablan mucho inglés usan la palabra, oh, Jesus, oh, in the name of Jesus, y hablan de Jesús a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús mismo nos enseñó a hablar con Dios Padre. Entonces nuestras oraciones siempre dirigidas a Jehová, Dios de los ejércitos, a Dios Todopoderoso. Y cuando hablemos, comenzamos, decimos Padre bendito, Señor Santo, como quiera usted hacerlo, pero que la oración, lo que estamos hablando con Dios, sea dirigida a Dios Padre, ¿verdad? En Juan 14:13. Está un texto que dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo, yo lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué hermoso es poder orar así, de saber de que cuando estoy hablando con Dios, Dios me contesta porque ama a su Hijo y porque lo estoy pidiendo todo en el nombre de Jesús. Y ahí es la clave, ¿verdad? Y luego viene esta oración modelo y dice, santificado sea tu nombre. Hermanos, nuestra oración debe llevar adoración a Dios. Cuando yo cierro los ojos, digo, Padre bendito, alabado seas, para siempre sea tu misericordia, Señor grande, Dios poderoso. Esa alabanza tiene propósito, porque cuando yo estoy exaltando el nombre de Dios, yo estoy menguando. Yo estoy agarrando mi lugar. Yo no me paro al nivel de Dios y con esa fuerza, no, humillado. Con los ojos cerrados si es posible, porque a veces maneja uno orando, no lo cierre, ¿verdad? Pero tiene que encontrar su lugar. Y yo estuve viendo esto, ¿verdad? Que no podemos nosotros exigir de Dios. Yo he escuchado eso, hermanos. El Señor nos ha prometido y en el nombre de Dios yo reclamo. Ponte en paz, camarada. Ay, ponte en paz. Si no es así. Pablo nos dice que debemos de venir y rogar. Rogar es suplicar. Acuérdense que muchos de ellos se tiraban hasta el piso para hablar con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender ese concepto, adorarle, bendecirlo, alzar su nombre para encontrar nuestro lugar como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Y luego dice el pan nuestro de cada día. Las peticiones para nuestras necesidades, hermanos, es correcto. El pedir para lo que ocupamos es correcto. Miren, yo creo que la mitad de mis oraciones es pedir por mis hijos, ¿verdad? Y pedir por su bienestar, por su trabajo, por sus hijos, por su salud y todo. Yo pido. Entonces, yo sé que tenemos que tener gratitud y darle gracias por lo que estamos recibiendo. Miren, hay muchas personas que piden oración. Y vamos a orar por usted y oramos y todo, pero son pocas las que regresan y dicen, hermano, yo quiero darle gracias a Dios porque tenía esto y el Señor sanó esto. Le pedí a la iglesia que orara por mí por esto y el Señor contestó. Estuvimos orando por un hermano Luis, ¿verdad? Y la iglesia oró y las iglesias oraron. Tenía cáncer y estaba mal. Pero ¿saben qué? La gracia de Dios le sanó.
Y un día el hermano Luis vino por esas puertas, se paró aquí y nos dio las gracias por las oraciones. Y le dio la honra y la gloria a Dios porque Dios lo sanó. Entonces tenemos que aprender eso. Es saludable pedir por nuestras necesidades, pero es necesario dar gracias por lo que estamos recibiendo. No se nos olvide eso, ser agradecidos, ¿verdad? Y luego en la oración modelo dice, perdona nuestras deudas. En otras palabras, perdona nuestro pecado como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, ¿verdad? Y yo tuve que ponerle un poco de cuidado a esto, porque si yo estoy, perdón, qué bueno. Pedir perdón y perdonar a otros, es lo que quise decir. Tenemos que aprender a perdonar, porque si yo cargo pecado, si yo traigo pecado no confesado, ¿verdad? ¿Podré tener esa comunión con mi Dios que debo tener? ¿Estará abierto esta comunicación con mi Dios si yo estoy trayendo pecado aunque lo tengo escondido? Y si todavía contra otra persona yo tengo raíces de amargura, si todavía hay una persona que lo puedo ver, nomás que no me hable, ¿eso estará bien? No, hermanos, tengo que pedir perdón a Dios, pero tengo que aprender a perdonar también, ¿verdad? Para poder tener esa comunicación libre. Lo que quiero dar a entender es que la oración es algo tan hermoso. Dios nos habla a través de su palabra. Aquí está Dios hablándoles. Si usted lo quiere oír o no, ese ya es de ustedes, pero Dios nos habla a través de la Biblia, pero nosotros hablamos con Él a través de la oración. Y esa es una comunicación completa que tenemos que tener y que a veces se rompe por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por nuestro coraje, por la ira. Todas estas cosas quiebra esa comunicación. Por eso cuando nosotros oramos es justo pedir perdón, ¿verdad? Yo les voy a platicar cómo oro yo, ¿verdad? Yo dividí mi oración en 4, ¿verdad? Según San Cano, aquí es. La primero es, yo primero alabo al Señor. Señor bendito, gracias. Gracias por esto y el otro, ¿verdad? Segundo, le pido perdón. Padre bendito, no sé, te he fallado, hablé mal ese día o hice el otro, perdóname. Y por sí las moscas le digo, Señor, aún lo que no me acuerdo, si te he ofendido, perdóname. Y luego tercero, gratitud, ¿ok? Adoración, pedir perdón, gratitud, hermanos, nosotros estamos bendecidos. ¿Cuánta gente no se acostó ayer con 1000 planes y ahora no despertó? Póngase a pensar eso. Bendito Dios que nos dio la oportunidad de un día más. Gratitud, ¿verdad? Y la última petición. Porque yo estoy seguro que si nosotros estamos agradecidos con Dios, las peticiones van encogiendo, se van haciendo menos. Nos damos cuenta que no es tanto lo que ocupamos como pensábamos. Primero, adoración, pedir perdón, gratitud y petición. Y usted agréguele los que quiera más, pero ese es según San Cano, ¿ok? Y nos dice la oración modelo también, líbranos del mal y no nos metas en tentación. Quiere decir que nosotros en la oración tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar estar bien con Dios y que nos libre. Miren, el Señor va poniendo delante de nosotros cosas, ¿verdad? Que podemos ver y sabemos qué conviene y qué no. Y cuando viene la tentación, cuando viene eso malo, decir, Señor, quita estos pensamientos de mí. Yo les he platicado que como yo me crié en una parte bien feyota, ¿verdad? Yo, mi vocabulario era muy sucio. Y yo por saludarlo le podía recordar el 10 de mayo, para mí era indiferente, hasta que la Biblia me enseñó que de cada palabra ociosa que sale de la boca del hombre tendrá que dar cuenta a Dios.
Y cada vez que se me venía ese pensamiento o la tentación de hablar así en una forma horrible, yo le decía, ay Señor, que tu espíritu me detenga. Señor, no quiero ofenderte, porque yo estaba ofendiendo el que dijo que no debería de hablar así. Y ¿saben qué, hermanos? El Espíritu Santo comenzó a trabajar y cada vez que venía un pensamiento de esos, me detenía. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo ahorita ya no uso este tipo de palabras, aunque me enoje, ¿verdad? Pues me molesto porque la ira es normal. ¿Saben ustedes que la ira es una forma de defensa? Ese coraje que nos da, pues si alguien me quita mi Biblia, hey, pues ¿dónde va? Me voy a enojar. Pero es para defender lo que es correcto. Ahora, ¿por qué es tan importante estar bien con Dios, buscar la santidad? Lo que dice Juan 9:31 debe de ser algo que se nos pegue de memoria. En Juan 9:31 dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. ¡Qué tremendo! Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿cómo está esto? Antes de Cristo yo rezaba y de vez en cuando oraba a Dios y no me oía. Pues tengamos por claro esto, hermanos. Dios hace llover sobre justos y injustos. Hermanos, somos creación de Dios y todo el mundo Dios lo sostiene por su poder. Pero hablar con Dios, tener esa comunión con Dios, dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores. Entonces, una vez les platiqué hace poco de esto, de que yo creo que la primera oración que Dios oyó de mis labios fue cuando le pedí perdón a Él. Yo hablaba con Dios según yo, Padre bendito, ay, quítame esto y dame esto y del otro y oraciones y rezos. Padre nuestro me aventaba 2, 3 porque a veces andaba muy mal, ¿verdad? Y todo eso, pero cuando yo leí esto, comprendí que mis oraciones esas llegaban al techo y se caían, porque no llegaban al trono de la gracia. Y yo estoy convencido de que tenemos que tener una relación personal con Cristo para poder tener abierto esta comunicación con nuestro Dios. Ahora, el miércoles o no me acuerdo qué día les hablé de que a veces nosotros por costumbre, por lo que hemos visto en la televisión con los pastores y todo, le decimos a la gente, mira, tú nomás recibe a Cristo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. ¿Sabes qué? Invita a Cristo a tu corazón y vas a ser salvo. Y ese es el modo de pensar que está súper equivocado. No es invitar a Cristo a tu corazón para ser salvo. Yo he estado mirando que hay 4 cosas que tienen que suceder para que usted pueda ser salvo. ¿Listo? Lo primero es reconocer que somos pecadores. Tiene que llegar el momento donde nosotros nos demos cuenta o que admitamos de que somos pecadores. Que digamos, ay, ¿sabes qué? Yo sé que mi vida no está bien. Y eso, hermano, hay mucha gente que lo reconoce. Cuando yo hablo con gente y le digo de Cristo, dicen, pues yo sé que no estoy bien. Pues también Dios sabe que no estás bien. Lo primero es reconocer, pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Por lo tanto, usted tiene que reconocer su pecado, pero tiene que arrepentirse de su pecado. Y como les he dicho, arrepentimiento es que si voy para este lado, le doy la espalda al mundo y al pecado, pongo mis ojos en Cristo y sigo a Cristo. Ese es un arrepentimiento verdadero. En tercer lugar, hermano, tenemos que pedirle perdón a Dios. Otra vez voy con los de inglés. En inglés se me hace muy sencillo el pedir perdón. Oh, I'm sorry. ¿Verdad? Entre nosotros, hey, I'm sorry, man, I'm sorry. Pero en español es más difícil. Perdóname. Se oye más fuerte, ¿verdad? Más humillación en uno. Pues tiene que llegar el momento cuando usted reconoce su pecado, se arrepiente, pero tiene que ahí mismo pedirle perdón a Dios. Padre bendito, ahora reconozco que he pecado contra ti. ¿Verdad? Y el rey David lo dijo.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice el rey David que cuando él confesó esto, se quitó una carga de su cuerpo, que era el pecado. Nosotros tenemos que llegar a ese momento exacto cuando le pedimos perdón a Dios. Y entonces sí, la cuarta parte, invita a Cristo a tu corazón. Pero ya pasaste por esto. Mira, reconociste tu pecado, te arrepentiste, le pediste perdón. Mira, ¿sabes qué? Invita a Cristo a tu corazón. Recíbelo como tu Señor y tu Salvador, porque ahora sí Dios está presto para escuchar tus oraciones. Amén. Se me da que está más caliente aquí arriba que allá abajo. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que estar buscando estar bien con Dios. En Segunda de Crónicas está un pasaje muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque aquí habla a unos que invocan su nombre como su Dios, o sea, nosotros, la iglesia, Israel en el Antiguo Testamento, y dice así en Segunda de Crónicas 7:14, primero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Como hijos de Dios no podemos tener más alto concepto de lo que somos que el que debemos tener, ¿verdad? Tenemos que acordarnos de dónde nos sacó Dios. Ninguno de nosotros tenemos de qué jactarnos, de qué pararnos el cuello. Yo sé de dónde me sacó Dios. Cada uno de nosotros tenemos historia de dónde nos sacó Dios. Por tanto, hermanos, tenemos que humillarnos ante la grandeza de Dios, ¿verdad? Como pueblo de Dios, ponernos en el lugar donde debemos de estar. Y entonces nos dice también ese mismo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Y orare y buscare mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos. Aquí hay tres cosas muy importantes. Otra vez, miren, si oraren, si comienzan a hablar conmigo, si ya entiendes de que tienes una relación abierta con Dios, si ya estás en Cristo, es necesario que ores. Si oran, si buscan mi rostro, aquí está, hermanos, busquen a Dios y aquí va formándose un panorama completo de lo que es Dios y de quién es Dios. Y por eso nos dice, busquen mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Cuatro cosas. Humillémonos ante la grandeza de Dios, ¿verdad? Oremos, busquemos su rostro y abandonemos los malos caminos. No podemos decir que somos hijos e hijas de Dios y seguir en un mundo o un caminar de pecado. Tiene que haber un cambio para poder tener esa vía de comunicación abierta con nuestro Dios. Entonces, tenemos que procurar hacer morir ese viejo hombre, ¿verdad? Y dice la Escritura, el mismo texto, entonces, fíjense aquí, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si oramos, buscamos su rostro y ya le decimos no al pecado, el Señor está diciendo, ok, ahora yo voy a estar oyendo desde los cielos, yo voy a perdonar tu pecado y ¿sabes qué? Aún voy a sanar lo que tú tengas. ¿Necesitas trabajo? ¿El bienestar de tu familia? ¿Tu salud? ¿Económicamente? ¿Tu matrimonio? ¿Qué hay que necesita sanar Dios en nosotros? Y esto es lo que tenemos que entender, que Él está presto para oír nuestras oraciones y contestar. Y termina este texto tan hermoso diciendo así, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¡Wow!
todo esto, desde que nos enseñó el Padre Nuestro hasta que llega este momento, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Qué hermoso saber que ahora sí, mis oraciones traspasan el techo, las nubes, el espacio y llegan hasta el trono de la gracia. Ese es nuestro Dios, ese es como Él funciona. Ahora, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Verdad? Dice la Escritura, no lo sabemos. ¿Qué puedo pedir a Dios como debe de ser? Acordémonos que nosotros tenemos una mente limitada humana y hay palabras que no sabemos expresar. Dios es infinito, eterno y nosotros somos finitos. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con un Dios de tanto poder, de tanta majestad, de tanta gloria? ¿Cómo hablo yo con Dios siendo un mortal? Pues aquí nos dice en Romanos 8:26. Y ya voy a terminar, hermano, porque ya estoy viendo que 2, 3 están haciendo de así todo. En Romanos 8:26 dice así, bien claro. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, cuando estamos orando, y de esto lo hablamos el miércoles, cuando estamos orando con Dios, cuando llegamos a ese punto donde ya no sabemos qué decir, quédese quieto un rato, siga postrado como usted esté y siga orando. Alabado seas, Padre, gloria a tu nombre. Y el Espíritu Santo, el sentir de su corazón, de su oración, lo lleva con palabras indecibles para nosotros, pero claras para Dios Padre. Esa es la oración que Cristo nos enseñó. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos hablar con Dios con toda confianza, sabiendo de que Él nos ve, incline su oído y nos oye. Pero tenemos que estar bien con Dios para que la gloria se abra a nuestras oraciones. No podemos tener rencores, raíces de amargura, pecado escondido y ser de doble ánimo. No podemos ser hipócritas. Hipócritas viene de dos caras. No podemos ser de dos caras. Acá sonrío, amén, gloria a Dios, bendito, y acá mugroso. ¿Verdad? No quise apuntar para allá, hermano José. Mugroso. Se me pasó la mano. Pero me doy a entender, hermanos. Busquemos la santidad, busquemos estar bien con Dios y les aseguro, porque la palabra lo enseña, que Dios le oye y Dios va a contestar su oración. Que Dios les bendiga.